Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon. No te vas a creer la mierda que vas a ver sin desempolvar cassettes, para eso está Videoback. Ya que las películas más de rebobinar. Videoback. Muy buena familia, esta semana vamos a darle descansito a Italia, a Estados Unidos, a México y nos vamos a quedar en España. Sí amigos, vamos a reseñar un auténtico clásico del cine de terror español. Es una peli que además vi de pequeñito en televisión española, Una noche que me cagué vivo. Es una peli que de verdad cuando eras pequeño daba mucho miedo, y eso que yo la vi a mediados de los 80. O sea, esta película en su momento tuvo que dar mucha cacota, ¿eh? Es una peli de explotación, es una peli con muchos momentos tontos, como vamos a ver, pero es todo un clásico del maestro Amando Osorio, un auténtico crack que además originó 3 películas más. O sea, son 4 películas en total que veremos todas en este canal, porque las cosas como son van a peor. Cada una es peor que la anterior, es maravilloso. Pero bueno, vamos a viajar al año 1972 para reseñar la maravillosa La noche del terror ciego. La película comienza con esta chica buenorra que se llama Virginia, que está pasando unos días de vacaciones en Lisboa junto a un follamigo. Virginia. Entonces se encuentra con Betty, una vieja amiga que conoció años atrás en un internado. Aquí tenemos al chulo piscinas de Roger, la compañía de Virginia, que en cuanto ve a Betty se queda prendado de manera muy descarada. Nunca me habías dicho que tenías una amiga como esta. Ni que Julio Iglesias tenía un primo de pueblo. Resulta que vemos este flashback que nos da a conocer 2 datos importantes. Primero, que las chicas tuvieron un rollete lésbico. Ahí. Segundo, que en el internado, por algún motivo, tenían la misma edad que ahora. Bueno, mejor será que no hablemos de eso. Deciden irse de vacaciones al campo y el bueno de Roger invita a Betty con la sutilidad de Torrente a primero de mes en un club de striptease. Niña, tú te vienes conmigo que te voy a poner mirando. La colega, que no sabe interpretar las sutiles señales de su compañera, se apunta. Me parece que se ha molestado. ¿Tú crees? ¡Stunt! Tras un arrebato, Virginia toma la decisión más estúpida imaginable. ¡Stunt! Sí, amigos, se juega el tipo saltando del tren en marcha en mitad de la nada, a pesar de que la han avisado de que no hay pueblos a muchos kilómetros a la redonda. No hay pueblos por aquí cerca. Ni muchas leguas a la redonda. Pues parkour. ¡Un planazo! Empieza a andar sin rumbo y acaba en un monasterio abandonado donde se mete dispuesta a pasar la noche. Tenemos desnudos gratuitos porque para eso estamos en los 70. Los 70. ¡Teta! La tipa se acomoda como si estuviera en un hotel. Así eran los hippies en los 70. Se fuma sus pitillitos y se mete sus tremendos pastillones para dormir y entonces pasa esto. Resulta que donde se encuentra pesa una terrible maldición y aparecen estos templarios zombies sedientos de sangre con las manos pochísimas. Familia, a pesar de algún que otro detalle cutrillo, la atmósfera de esta escena es magnífica. La música, la niebla y los templarios fantasmales a cámara lenta yendo directamente hacia Virginia son sencillamente historia del cine de terror español. Esta escena es increíblemente legendaria y no se superó en ninguna de sus secuelas. Por suerte para la chica, los zombies son más lentos de lo normal, así que aprovecha para robar un caballo zombie y huye. Bueno, más bien su doble, porque en esta escena se nota un montón. ¡Soy la verdadera Virginia! Qué farsante. Cuando parece que se va a librar, es atrapada por los templarios. ¡Ay! Betty y Roger se preocupan por ella y deciden ir a buscarla. Una amiga nuestra ha pasado la noche allí. Sutil. Quienes sí que la encuentran es la policía. Muerta, claro. Ya me imaginaba, ya. Al ayudante del forense parece hacerle mucha gracia que la hayan matado. ¡Ojo a las frasecitas que se sueltan los colegas! Ellas se lo están buscando. Van por ahí enseñándolo todo. Parece que quieren que las muerdan. ¡Ay, los 70! Entonces ocurre lo inesperado. Virginia despierta convertida en una especie de zombie y ataca al ayudante del forense. ¿Ah? ¿Ríete ahora? Roger y Betty van siguiendo pistas hasta hablar con un profesor que es experto en los templarios y cuenta sus orígenes. Afirman que al regresar de Tierra Santa,
Trajeron de Egipto la cruz ansata de los faraones como símbolo de la vida eterna. Resulta que era una orden de templarios satánicos que sacrificaban a mujeres a una deidad diabólica. ¿Pero eso puede ser cierto? Tenemos este flashback donde vemos que el castillo en el pasado también estaba totalmente en ruinas. ¿Qué tonterías está diciendo? Sacrifican a una joven con una escena que incluye tetas, tanto reales como de goma, en un festival gore que para su tiempo molaba muchísimo. Y a mí, personalmente, me recuerda al Guialo. Piensen lo que quieran. Los pueblerinos, hartos de los templarios, fueron a por ellos y los mataron. Los guerreros orientales, aparte de otros muchos secretos, resolvieron el misterio de la vida eterna. Y ahora regresamos a la actualidad, bueno, de los 70, junto a Betty, que tiene el trabajo más aterrador imaginable, en una nave rodeada de maniquíes que dan cacota. Dios, es horroroso. Intenta rehacer su vida tras el trauma de la muerte de Virginia. No me esperes, guapa. No sé si podré ir al taller mañana. Resulta que para colmo, su lugar de trabajo está junto a la morgue, así que Virginia, en modo zombie, acaba allí. Por suerte para Betty, se ha ido a hacer unos recados, pero su ayudante se lleva el mal rato. Como vemos, en algunas escenas parece que a Virginia se le olvida actuar como un zombie. La ayudante de Betty, de la cual no volveremos a oír en toda la peli, se las arregla para acabar con la zombie en esta increíble escena. A ver, para su tiempo estaba bien, no es coña. Yo creo que esta hubiera sido una Final Girl cojonuda, pero no. No digas tonterías. Aquí es cuando la peli empieza a ponerse rara. Más rara aún. Si antes de media hora no he vuelto, avisa a la policía. De acuerdo. Roger y Betty escuchan sobre unos contrabandistas que viven río abajo relativamente cerca del monasterio y piensan que pueden ser los responsables de la muerte de Virginia, que de momento es un misterio. Así que se van a investigar por ellos mismos. Así, por la cara. Algún día me casarán. Y no será una mujer. Huele a sobaco. Si esto no os parece lo suficientemente raro, deciden pasar la noche en el monasterio en ruinas. ¿Habla de dormir en Berzano? Sí. Que dime tú pa' qué. No entiendo nada. Y encima no tienen otra cosa que hacer que invitar al contrabandista, que por algún motivo se apunta, llevando a su novieta con él. Si tú vas, yo voy contigo. Vicos, ¿por qué no? ¿No os parece lo suficientemente raro? Pues allí están de noche cuando el contrabandista, un delincuente reconocido, se va a dar un paseo junto a Betty. Por la noche, en las ruinas, solos. Pero estás loco. Si es una niña cursi. ¿Qué podría salir mal? Por un lado, la pilingui le tira los trastos a Roger, que no parece muy descontento. El contrabandista, por su lado, se ve que estaba aburrido y viola a Betty en una escena totalmente gratuita que sale de la nada y que solo sirve para que veamos más tetas gratis. ¿Me gustan esas tetas? Explotación pura y dura. Vaya, no está mal. Para la edad que tienes. Roger finalmente rechaza a la tiparraca que suelta esta frase lapidaria. ¿Fumas? Bueno, aunque si fuera un petardo lo pasaría mucho mejor. Bueno, pues de eso yo creo que el guionista se hinchó. ¿Qué mosca te ha picado? Entonces, por fin, aparecen los templarios y empieza el festival. Primero cae, obviamente, el violador. Betty, por algún motivo, no dice nada de lo que le ha pasado. Supongo que la violación quedó en segundo plano después de eso de los zombies. La pilingui se pone celosa y empiezan a pelearse. Roger, por su lado, sufre este pequeño percance. Le ha dado sorpresa. La tiparraca también es asesinada. Soy actriz. Y justo después muere Roger. Se encuentra bien. Sí, amiguetes, ya solo nos queda la pobre Betty que huye aterrorizada. Tenemos una larga y tensa persecución que culmina cuando se acerca el tren y el hijo del maquinista se lanza a salvarla. ¡Avisa! Betty de pronto se transforma en una especie de caballo de madera sin movilidad que no pone de su parte ni lo más mínimo para intentar salvarse, y esto le cuesta al pobre chaval la vida. Y no solo al chaval, al maquinista y, ojo cuidado, a todos los pasajeros del tren, hombres, mujeres y niños. Eso sí, tremendo festivalazo de sangre donde no se salva nadie. Bueno, nadie no. Betty se ha escondido y sale con vida. Cuando el tren llega a la estación, alguien consigue pararlo y tenemos este final espectacular que nos deja con ganas de una secuela que nunca llegó. A ver, secuela sí que llegó, pero no continúa la historia de esta peli.
Total, que así termina La Noche del Terror Ciego. Sí, amiguetes, esto ha sido La Noche del Terror Ciego de Amando de Osorio, una peli del año 1972 que creo que se anticipaba bastante, que obviamente bebía de la obra de George Romero y tomaba otros elementos, haciendo una peli bastante mágica que para mí es una de esas grandes obras del fantaterror, el terror español de los años 70, justo al final de la dictadura. Y bueno, la verdad, es una peli muy divertida, uno de esos grandes clásicos. La secuela también me gusta mucho, también la veremos aquí en Videoback. Y luego ya haremos las otras dos que ya son un poquito más chunguelas. Y además hay un remake también, que tiene como 4 años. Supongo que hablaremos de él también, no lo sé. Pero bueno, el caso es que espero que hayáis disfrutado de este Videoback de martes. Dejad vuestros likes, comentarios, compartid los vídeos y me echáis una manilla. Y por supuesto, suscribíos a Patreon desde 89 céntimos al mes si no lo habéis hecho ya. Y si podéis y si queréis, obviamente, para poder ver estos vídeos sin censura ni publicidad. Y a mí me ayuda muchísimo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Ya se lo están buscando. Van por ahí enseñándolo todo. Huele a sobaco.